Tinajero. Hoy estamos de plácemes, mira, estamos aquí con Memo Herrera, estamos en Factotum Records. Nos van a entrevistar, Jorge Tinajero, por primera vez, la primera entrevista que tiene Abogados del Diablo en la historia. ¿Qué se siente esto? Y la verdad es que es un gran lugar. Yo soy fascinado con la cantidad de discos que hay. Tantos recuerdos que se reactivan al ver todos estos Nos álbumes. dijeron 4,000 discos y contando, güey. Yo llevo vistos como 10 y todos me han gustado, así es que felicidades, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias por estar aquí, los Abogados del Diablo. Estás viendo que tenemos que pagar el abono infernal y nos vendes discos. Ay, me emocioné. Caray, Bueno, acuérdense que, como dijeran las flans, autos, mod y rock and roll, pues aquí es béisbol, Wow, rock and roll y cositas que van a saber ustedes en este podcast entrevista. Venga. Ahí estamos. Pues gracias, mis queridos amigos, gracias a ustedes, mi querido Jorge, mi querido No, hombre, Charlie. muchas gracias. La verdad que es un placer tenerlos. Aparte, pues mi querido Charlie es Community Manager de Panteón Rococó. Así nos conocimos. Conocimos Sí. aquí el sábado y me dice Charlie, para que lo sepan los amigos de Abogados del Diablo, me dice, oye, tienes cosas de béisbol y tu gorra de diablos. Le digo, no, pues que yo jugué muchos años béisbol, pero en los Tigres y ahorita pues soy gran amigo de todos los Diablos y de la familia de Diablos. Y pues así nos hicimos conocidos y le dije, te tengo que entrevistar porque él me dijo que era el de Abogados del Diablo y no lo reconocí. Es que no traes tu sombrerito, no traes corbata. Y dije, ¿Cómo vengo- venías vestido? No vengo caracterizado acá de lente oscuro. De hecho, les voy a poner tache porque no traen corbata, ¿eh? Se me olvidó, de verdad. Jorge se le olvidó la corbata. Ahí tengo una de inglesa de los... Funciona, de Paul realmente McCartney. no le pongo pretextos, pero te debemos una corbata la próxima ocasión, te la dejamos Conste. autografiada para que esté aquí adornado también Factotum. Mira, la gente que está en nuestro TikTok, vamos a tener un cachito de entrevista, pero si quieren venir a Factotum Records, está ubicado en... Nicolás León 70B, contra esquina de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Jardín Balbuena. Es más, si usted quiere y no saben qué utilizar sus horas previas de ir al béisbol, estamos a muy poquito del Frainano, güey. A 10 Hasta, minutos. Está muy cerca, Hasta realmente. caminando. te hasta puedes- caminando puedes ir al Frainano, obviamente, pues al Harp está también en corto. Tremendo lugar de discos, Jorge, tiene de todo, tiene desde, güey, tiene el del libro de la selva que no puedo entender cómo. Aquí está, Mira, nada más. Casi se me sale una lágrima al ver uno de Cepillín, que que era tenía justo el que de tenía. Capollillo, Copollillo, lo dije yo primero, ¿cómo no? tiene de todo. Pues Pero no. además, pichó en Tigres, güey. Caray, qué grandes Oye, ya me historias. hace sentir viejo, eso ya se fue muchos años, papá. Pero bueno, la verdad que sí, afortunadamente seguimos. Ahora que con la fiebre de Diablos, y ahorita lo vamos a hablar en este podcast, entrevista de pues lo que está haciendo don Alfredo Harp y los Diablos, en qué lugar hicieron que el béisbol, creo yo, esta es mi muy humilde opinión, será porque amo el béisbol tanto más que la música, se lo merecía la Ciudad de México tener un equipo, un estadio, se merecía tener esto que está pasando, y esa es mi primera pregunta que voy a empezar con ustedes, mi querido Jorge y Charlie. ¿Qué piensan ustedes de este resurgimiento del estadio, de los Diablos, de hace algunos años estar en el Fray Nano y que hubiera 1,000 personas, ahorita ir y que haya 25,000 estadios llenos, toda la gente gastándose gorras de 2,000, jerseys de 4,000, chamaras de 6,000, la fiebre? ¿Qué sienten ustedes de cómo resurgió el béisbol gracias a los Diablos Rojos del México aquí en la ciudad? Me parece que hace de alguna manera justicia a toda esta afición beisbolera, porque digo, yo al menos viví el Parque del Seguro Social con llenos impresionantes, ¿no? Esta guerra civil que nos daban los Diablos y los Tigres. Y que le cabían 25,000 personas también, Sí. igual que el Harpelú. Me parece que en ese momento toda esa afición por fin recibe justicia, porque digo, tú recordarás en aquellas épocas, pues esta afición siempre ha sido noble, ha respondido al béisbol, y por un momento nos fuimos al Foro Sol a ver béisbol, pero no era un estadio de béisbol, era adaptado, y por fin estamos viendo cierta identidad con el béisbol, no solo con los Diablos, me parece que con el béisbol, tenemos un estadio digno. Yo he acompañado visitantes de Estados Unidos a ese estadio y la verdad te dicen, esto está a nivel de las grandes ligas. Y creo que eso estamos recibiendo y la gente lo percibe de esa forma, que lo llena. O sea, no importa que sea martes, que sea miércoles, que vaya a llover, que te digan que va a ser el aguacero, la gente responde. Entonces, me parece que de cierta manera hay justicia. Y esto, mi querido Charlie, no, perdón, te iba a decir que esto es una gran labor por parte de don Alfredo, Santiago, que le han metido dinero, tiempo, esfuerzo. El año pasado lo que hizo Trevor Bauer fue, hijo, el que no sepa quién es Trevor Bauer, la verdad que lo cheque, porque Trevor Bauer de verdad es una leyenda que
que bueno, justicia dicha aparte, pero podría estar tranquilamente en el Salón de la Fama de Estados Unidos con los logros, pero bueno, sabremos que nunca lo estará. Pero mi querido Charlie, la pregunta directa a ti es, por ejemplo, don Alfredo ha metido, mucha gente detractora dice que los Diablos son como de Liga Mundial comparado con otros equipos, porque la verdad, los Diablos tienen 2 novenas que podrían ser equipazo de los, tiene 30, 40 jugadores de primer nivel, Robinson Cano que vino a darle ese liderazgo, a hacer más grande al Japper Gamboa, a Ornelas, a todas esas gentes, por lo que representa Robinson Cano. Pero ¿qué piensas? ¿Qué le dices tú a esa gente que dice que los Diablos roban porque la nómina es muy alta y los demás equipos no están a ese nivel? Es evidente que el nivel adquisitivo que tienen los Diablos no lo tiene nadie más. Solo yo creo que es un poco el interés y a lo que se ha abocado don Alfredo. Evidentemente, cuando fue el cambio del Frainano al Harp, yo también viví fechas de Diablos que no se metieron a playoffs. Me acuerdo haber entrevistado alguna vez al Capi Terrazas después de la primera temporada que Diablos no calificó en playoffs, creo que rompiendo una racha de 20 y tantos años de que se metían a postemporada. Y ahí notabas un poco que había gente que decía, pues es que Diablos ya no le interesa estar aquí en el béisbol, ya no le interesa, hay otras plazas, el béisbol hasta se hablaba de que iba a morir. Y hoy en día yo creo que más bien la gente le ha respondido a don Alfredo el interés que él mismo le ha puesto a decirle, voy a invertir cañón a la novena de Diablos, al estadio, a la experiencia, y la gente me va a responder. Yo, por ejemplo, lo veo en los otros estadios. La plaza de Monterrey es complicada porque sí es muy sultán y todo, pero lo venimos platicando Jorge y yo. Si empieza a ganar Tigres o Rayados, abandonan al equipo. Aquí me ha impresionado que incluso ya llega el tema en el que hay juego Cruz Azul América en el CU o en el Azul, y el Harp tiene entrada de 10, 12 mil personas. De aquí se van para allá. O no van para allá, o sea, dicen, no, yo voy a ver a Diablos, ya no les importa. También influye lo de las televisoras, pero hablando específicamente de el nivel adquisitivo que tiene Diablos y el resto, yo también pensaría que hay gente, inversores, gente que le mete dinero a los estados, patrocinadores de todo índole, que también deberían de confiar más en el béisbol. Claro. Mira, a mí me pasó porque yo, antes de ser este tipo de cosas, era reportero en el periódico Récord. Varias veces los futbolistas eran las personas menos preparadas mental y físicamente, y empáticamente tampoco lo eran. No hay beisbolista a mí que me caiga mal como periodista. Algunos te contestarán más, menos, algunos serán más discretos que otros, pero todos es gente preparada, es gente que sabe más allá del deporte. O sea, tú le podrías preguntar al Japper qué opina sobre la situación de comida y te la va a contestar bien. Los futbolistas de repente son de monosílabos y entonces yo de repente veo y digo, ¿cómo es posible que un estado, voy a ponerle un ejemplo, Chiapas, le invierta tanto al fútbol y no al béisbol? Una plaza que tiene un montón para dar a nivel deportivo. O sea, hay veces que lo veo así, que digo, me encantaría que también la gente que sí tiene dinero en este país lo invirtiera en un deporte noble como el béisbol, mucho más familiar y donde la afición cada vez más se hace presente. O sea, lo vimos todos los playoffs de esta temporada. Y fíjate, Charlie, hablando de eso, de patrocinadores, los Diablos están sentando un precedente en donde ya están en la bolsa de valores cotizando. Yo aquí traigo un reloj Bomber de edición limitada, padrísimo, que va con el color menta del uniforme, porque también es otra, los Diablos le pegaron al clave con a la merch. Sí. Tienen, mi pregunta, ya no sé ni cuántos jerseys han de haber sacado esta temporada, creo que 15, 12. Hicimos el inicio de la temporada, sí. Alguien sacó ¿cuánto te costaría? Entre 2024 y 2025. Tener todos los jerseys de Diablos. Y estaba alrededor de 40,000 pesos. Lo creo, o sea, porque esta temporada hubo una colaboración con estos chicos de Born and Raised, precioso, sí. Que en la espalda dice Born and Raised, que es de Los Ángeles, gorras. De hecho, esta gorra es de Born and Raised también, y creo que el jersey también. El artista, ¿no? Que hizo claro, estas esculturas del museo. A ver, y perdón que yo te pregunte a ti porque es tu podcast, pero tú que tienes esto, es imposible que un negocio crezca si no le inviertes a tu propio negocio. No, yo le digo, platicábamos fuera de micrófono, son datos duros, esto no los inventamos, ni los Diablos han metido por 2 años consecutivos más gente a su estadio que el América y que el Cruz Azul. Han metido más de 500,000 de personas todo el año. Eso ya debe decir algo y me da mucho, mucho gusto, ¿ok?
no hay negocio que no pueda sobrevivir si no le inviertes y si no se retribuye que venga la gente. Yo abrí este negocio, por ejemplo, te lo platiqué y se los platiqué fuera de micrófono hace 5 años, pandemia, semáforo rojo. Yo les puedo decir que no es lo que es ahora. El primer año todo salió de mi bolsa, la gente no venía, el gobierno no quería que salieras, entonces sí hay un sacrificio, pero cuando tienes esa pasión y esas ganas, tiempos de crisis siempre serán tiempos de oportunidad, claro. Y ustedes lo ven ahora con Factotum Records, que han tocado más de 160 bandas, están invitados el 15 de noviembre a nuestro 5º aniversario. Wow. Se dice fácil, pero son 5. ¿Quién va a estar? Van a estar, pues es sorpresa, pero sí. Los abogados del diablo. Los abogados del diablo, pero bueno, ahí puedo decir algunos famosones, pero pues estarán aquí a lo mejor Monel y algunos de Panteón Rococó pinchando, porque va a haber mucho DJ famoso, va a haber... DJ Dari. Ese día sí merece traer corbata, Sí, Darío, claro, va a haber muchos famosos poniendo discos, va a haber regalos, sorpresas. Esto es una familia, Factotum Records, yo creo que como Diablos Rojos del México, y creo que se nota cuando entran. Esto es de una pasión, tener una tienda tipo museo donde han hecho ya películas comerciales, creo que se transmite en las paredes. No hay gente que no entre y vea la tienda y diga, como ustedes ahorita. Sí. Más bien yo les pregunto a ti, Jorge, ¿qué pensaste ahorita que entraste a la tienda? ¿Qué sentiste? Obviamente una emoción, recordar, porque a final de cuentas, cuando ves este tipo de álbumes que en algún momento pasaron por tus manos, te activa recuerdos de infancia, de tu juventud. Pues le haces un paneo a la gente hacia alrededor. Porque, digo, la realidad es que pues también soy de aquella época en la que se consumía discos o música de esta forma, ¿no? Eran cassettes o eran viniles, no había otra. Entonces, súper contento, ya le eché el ojo a alguno que otro, ya incluso pregunté si me conviene o no comprar ciertos dispositivos. Entonces, definitivamente es un lugar que me transporta. O sea, te felicito por todo lo que has conseguido y lo que nos has contado, ¿no? Los retos que te han representado tener esta tienda. Y ahora ser parte de esa historia de Factotum, la verdad es que me siento honrado. Curioso en mi caso, yo no tengo recuerdos con mi padre de béisbol porque a mi papá no le gustaba el béisbol o no es algo que le importara o que me inculcara. Pero yo creo que de los primeros recuerdos que tengo con mi papá, no sé por qué teníamos eso, pero había un disco, teníamos nuestro estéreo que era común que tuvieran en la parte de arriba el tornamesa. Eran como consolas. Sí, eran como consolas y ahora tenía el tornamesa. Y tenía 2 discos, Miguel Ríos y uno que incluía, güey, la apertura de Guillermo Tell, que yo decía el libro de los caballitos, la canción de los caballitos. ¿Los caballitos? Miguel Ríos, mira. Aquí sí, no era ese, pero me acuerdo que tenía ese y también, o sea, yo me acuerdo mucho de eso. Y creo que el béisbol también va por ahí, ¿no? Claro. Es mucho de cuánta gente no tenemos que tiene años. Haz una pausa ahí, Charlie, y esto se lo doy a todos mis amigos, y no porque haya jugado yo béisbol, pero el béisbol es candela, el béisbol es pasión. Uno ve un ejemplo, el gran Alejandro Kirk, catcher de Toronto. Es un tipo que fue vilpendiado, fue manipulado, nadie creía que con ese cuerpo podía jugar béisbol, ni siquiera en México, mucho menos en grandes ligas, y ha demostrado Alejandro Kirk ser un catcher de nivel mundial, y por él, gracias a él, junto con varios otros, como Vladimir Guerrero, desde luego, Springer, es una gran figura de los Azulejos de Toronto, y yo no creo, sinceramente, ahí vamos a entrar en polémica, pero yo creo que los Dodgers los Dodgers son los Diablos Rojos del México de aquí, y Ohtani lo que hizo Ohtani hace poco, les pregunto, 3 jonrones, y pichó y ponchó a 10, es el Baby Ruth moderno. No hay mejor pelotero en grandes ligas, dicho por Derek Jeter, Vladimir, por el que quieran, no hay otro, ese tipo es de otra galaxia. ¿O qué opinan ustedes de Ohtani? Para principio de cuentas, el ver a un jugador tan exitoso al bat, o sea, te dice algo, ¿no? Ahora, verlo lanzar, y lanzar de gran manera, ser dominante desde la lomita, y eso, o sea, te habla de un jugador súper completo, o sea, no vemos ¿qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Sí, no, además, creo que un poco lo que decías ahorita con el cuerpo de Kirk, tampoco es que Ohtani sea un físico de LeBron James, que me parece que es un físico, pues, portentoso. No, o sea, es un tipo, seguramente le dedica o sea, su tiempo. Pero si lo ves fuera si lo ves con ropa normal, es muy fuerte. O sea, pero tampoco es, o sea, no sé, yo, por ejemplo,
Maguire o Sosa, me parecían Sí, que eran peloteros que tú Canseco, ¿te decías, acuerdas? güey, ese güey le pega y la va a volar, así sea una... Las mangas le apretaban. Sí, ¿no? la apretaba. Bo Jackson. Bo Jackson. O sea, no veo a Ohtani en ese nivel, pues Físico. como Sí, ¿no? de físico. Es que no usa esteroides. Uno, eso es muy importante. Y dos, también creo que a final de cuentas, que creo que es a mí por lo menos lo que me gusta del béisbol. Con fuerza o con velocidad es imposible ganar el béisbol. Te van a ayudar un montón, pero solo con esas dos cosas no te van a... Algún coach me dijo hace años, me dice lo mismo, ¿no? Me dice, tú te podrás robar de primera, segunda, tercera, pero muy rara vez te robas el home. Necesitas power para traer esas carreras. Sí, Gente en base. y creo que acá Ohtani lo es. No estoy seguro de buscar, o no me encanta adjetivar a la gente como el mejor que hemos visto, pero por lo menos el más espectacular que hemos visto en un rato, seguro. Pero a ver, acuérdate, Charlie y Jorge, ¿se acuerdan de Barry Bonds? Claro. Yo viví en San Francisco los años, yo estaba en el estadio cuando daba los jonrones, ¿se acuerdan que en el kayak? Yo estaba en esa zona. ¿En el kayak? No, en la zona de home run. Viví en San Francisco en esos años y Barry Bonds era un tipo que a mí, para mí no tenía esa gran personal, no tenía ese gran carisma. Era un grande para mí, pero no tenía ese carisma, a mí no me decía mucho. Y no era a lo mejor tan fuerte, pero un día lo vi y me firmó una pelota y lo vi con playera y dije, ay, desgraciado. Por eso la está El que votando. empezó con Pittsburgh pesaba 80 kilos y el que terminó con Gigantes pesaba 130, ¿no? Impresionante, ¿no? En la época de Maguire y de Sosa, ¿no? También, que ahí estaban Canseco, fíjate, a Canseco Canseco. lo conocí en el Fray Nano. Hace algunos años, ya en México, en la época de Diablos que jugaban en el Fray Nano, creo que, no estoy si estoy equivocado o no, pero creo que lanzó la primera bola de un partido y ahí lo conocí. Wow. Seguía siendo un tipo alto, fuerte, como te lo imaginas, Tremendo. de hace 30 años, ¿no? Sí. Oigan, otra pregunta. ¿Por qué su pasión del béisbol, en tu caso, explícame rápido y tú también? Y la otra pregunta es, ¿por qué hacer este podcast que es tan exitoso, tan grande, de Abogados del Diablo? ¿Por qué nació esa idea de hacerlo? Gracias. Sí, gracias por el cumplido. La pasión por el béisbol, fíjate que vengo de un papá que lo conocí prácticamente jugando fútbol americano. Fundador de Águilas Blancas. Uy, del Politécnico. De Cóndores, papá. Ah, mira, tenemos muchas rivalidades aquí No te con juntes Guille. con Jorge. Sí, no te juntes conmigo. Pero bueno, yo echaba esos Wellums ahí en Ciudad Universitaria. ¿El casco de Santo Tomás? En el casco ahí jugó mi papá, pero él de niño jugó béisbol. Y él me inculcó esta pasión por el deporte, me llevaba al Parque de Seguro Social, ahí veíamos cualquier cantidad de guerra civil. Después le fue tomando cariño al béisbol, iba con amigos. Entonces ha sido un deporte que yo consumía después del fútbol americano. O sea, yo me iba solo al Foro Sol ya de chavo. Bueno, no tan chavo, me parece que ya no tan chavo en el Foro Sol, pero siempre me gustó porque aparte mi papá siempre me decía, el béisbol no es para todos. Hay que saberlo jugar y hay que tener cabeza para jugarlo. No, nada más, hablábamos ahorita de físico, pero si no tienes la segunda o tercera jugada adelante, no la tienes en la cabeza. Mira, yo tenía amigos, yo empecé jugando panball y americano, ya después me decidí por el béisbol. Mis amigos de fútbol y de americano, les daba hueva ir a acompañar en un partido de béisbol, porque no sabían. Y yo siempre anotando, porque a mí me gustaba anotar. Llevar el score. Pues que yo crecí con el Rápido Esquivel y con Tomás Morales en el Parque del Seguro Social, ¿no? Toño de Valdés tenía pelo, imagínate, hace 40 años. Justo respondiendo a esa, aunque mi abuelo fue el que me inculcó la cosquita del béisbol, sobre todo porque él sí le iba muy cañón mi abuelo le iba muy cañón a los indios, porque él sí escuchaba los juegos de Beto Ávila. Entonces, sí era como que él tenía ese recuerdo. Yo, en realidad, curioso, fíjate, yo creo que le debería mi pasión al béisbol o mi interés al béisbol a Toño de Valdés, a Pepe Segarra, porque de los primeros recuerdos que yo tengo viendo algo de béisbol es la Serie Mundial del 97 de los indios contra los Marlins. Okay. Y, o sea, yo en ese momento tenía 11 años, 10 años, es lo primero que yo recuerdo haber visto de béisbol, así ya de verdad como decir, me acuerdo de que eso. Toda mi familia también fue de fútbol americano, más o menos fútbol soccer, pero el béisbol no pintaba. A mí el béisbol me engancha, y sobre todo Diablos me engancha. Fíjate, esta historia creo que le he contado, pero yo entro a trabajar al periódico La Afición, yo estudié periodismo, entro a trabajar al periódico La Afición. Que lo fundó Fray Nano. Lo fundó Fray Nano.
Y en ese entonces, el ahora director de prensa de Diablos, Mike Boada, era el editor general de la sección como de béisbol. Y un día me di cuenta que cada martes, miércoles y jueves estaba firmado por redacción, las notas de Diablos. Y yo decía, qué raro que ningún reportero la firme. Y un día le pregunté a Mike, oye, ¿por qué no? Es que nadie va, yo no puedo. Y le dije, oye, ¿puedo ir? Pues sí, güey, nada más me tienes que mandar tu crónica a esta hora, todo. Y las primeras veces que yo fui a ver a Diablos fue al Foro Sol a cubrirlos. Yo estaba en tercer semestre de la carrera y me daba un poco de risa. Había compañeros que estaban en octavo semestre que iban y que les enseñaban cómo era lo del béisbol y yo ya hacía coberturas periodísticas para la afición. Uno, el tipo de medio que era, güey, o sea, esto casi nació a la par del béisbol. Y dos, ahí sí, por ejemplo, ahora yo lo veo y digo, es que la gente no se acuerda. A mí me tocó ir algún martes o miércoles contra Zaraperos, boleto de a 10 pesos atrás de home. Y era porque la gente no iba. No iba, sí, claro. No iban. El Parque del Seguro Social, para nuestros amigos que no lo conocieron ahorita, donde hay un centro comercial. Exacto. Y que en el terremoto del 85 los cuerpos los llevaron ahí al anfiteatro enorme, que es una anécdota que, híjole, solamente en México pasa eso. Es correcto. Solamente se llenaba el Parque del Seguro Social en la Guerra Civil, México-Tigres, o en las finales. No había mucha gente. Entre semana podrían ir algunos, pero no era un estadio que se llenara todos los días. Ay, si quieren seguir viendo esta entrevista en TikTok, ya, porque fue mucho gratis, Jorge Tinajero, vayan al canal de YouTube de Factotum, vamos a seguir platicando ahí. Por ahora, no lo olvide, nos estamos viendo aquí en TikTok, en Abogados del Diablo, y pues venga aquí a Factotum Records, seguramente algo le va a interesar. Así que, saludos, chao. Y recuerden, aquí encuentran el soundtrack de su vida. Chao. Sin duda. Bueno, vamos a apagar esto, finalizar ahora, muy bien. Perfecto. Listo. Y seguimos allá, ¿no? Sí. Pues, y fíjate, una pregunta que les tengo. Yo estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Me gradué en el 91 y inmediatamente me voy a Estados Unidos a Berkeley. Mi pregunta para ustedes, a mí ya no me tocó ver a los Diablos. Luego los Tigres se van a Cancún, hay un desastre. Después viene Valenzuela y su hijo, que también como que no ayudaron mucho. No sé qué pasó, me han contado historias, pero bueno, sería parte de otro podcast. Pero díganme ustedes, el último, de hecho, campeonato con el home run del Happer Gambón, ¿se acuerdan? El de Pericos. El de Pericos fue en el Foro Sol. El Foro Sol. Pero mi pregunta directa a ustedes, Jorge y Charlie, ¿qué creen que le pasó? Digo, yo sé que era un estadio que no era beisbolero, se adaptaba. Es más, era la época de Nelson Piquet y Ayrton Senna y del Gran Premio, no había tantos festivales de GNP, no existía lo que pasa ahora con el Corona o el Vive Latino. Pero, ¿cuántos años fue, digamos, esa fiebre del GNP con Diablos? Y porque creo que era un estadio muy frío, ¿no lo ven? ¿No lo ven así ustedes para el béisbol? Era parecido a lo que dices del Seguro Social. Yo llegué a ir a guerras civiles y sí le metían 15, 20 mil personas. Pero era como, para mí es como decir, vamos al Museo Frida Kahlo, ¿sabes? Es algo como que por el solo hecho de ser de esta ciudad, quieres ir a vivir una vez en tu vida. Es como ir a un América Chivas, claro, a un Cruz Azul Pumas, un América Pumas. O sea, la gente quiere ir porque está de moda. Y, ojo, a mí me encanta que esté de moda Diablos, porque a final de cuentas eso hace que más gente quiera irlo a ver, que más gente le guste el béisbol, que más gente incluso nos consuma a nosotros. Yo no le veo mal esto de, es que están de moda. ¿Y cuál es el problema con eso? Es más, creo que a este país le falta que estén de moda muchos más deportes para que sea un país, por lo menos con mejor interés en el deporte, no solo verlo, sino también hacerlo. Creo Exacto. Que eso a veces es que está de moda. Pues ojalá esté de moda 40 años. Y es que al rato hablaba de identidad. Me parece que ni siquiera le podemos llamar estadio. O sea, vamos al Foro Sol a ver a jugar a los Diablos. Y creo que en algún momento en un podcast platicábamos de ese tema. Cuando vino Metallica a tocar un concierto que incluso hasta lo sacaron en DVD, no recuerdo cómo se llamaba, el Blood Sweat. 97, creo. No, fue en 2009, Hablábamos 2008. Que sacan a Diablos, literal. Sí, así como o sea, que, literal. ¿saben qué? No hay. No vas a jugar de local, o sea, no tienes dónde jugar, te vas a otro estadio. Entonces, pese a eso, me parece que la gente que era aficionada al béisbol, porque hemos visto casos actuales, no importa que no le vayan a los Diablos, les gusta el béisbol y van
a disfrutar de un juego de béisbol. Me parece que eso pasaba en el Foro Sol. La gente iba porque le gustaba, pero no había una identidad como la han construido, me parece, en este momento estos Diablos. O sea, no puedes voltear a cualquier lado del HARP sin ver a alguien que tenga algo de los Diablos. En aquel entonces podían ir, incluso había una porra que yo recuerdo que era la anti-Diablos. Sí, todos menos Diablos. Todos menos Diablos. Eran porras en contra de los Diablos. Pero bueno, fueron unas épocas en las que subsistió el béisbol y todos decíamos, no hay otra forma de consumirlo. No me puedo sentar a ver un juego en la televisión de los Diablos. No lo pasaban. Imposible. Yo recuerdo muchos campeonatos consumirlo en radio, porque no había forma. Si no ibas al estadio, no había forma de hecho, recordando lo que dice Charlie, nos hicimos fanáticos. Yo escuchaba al Mago Septién, o sea, la única forma de escuchar el béisbol en México era en la radio, ¿no? Y hace rato que llegaron ustedes fuera de micrófono, estaba hablando con Luis Fernando Méndez. Saludos, mi querido Coach Méndez, una gran leyenda, gran pitcher de los Diablos Rojos del México. Y yo, por ejemplo, yo tenía como unos 12, 13 años y él ya era estrella de Diablos a los 18 años. Y siempre le hizo mucho daño a los Tigres. Me acuerdo que siempre les ganaba. La época él jugó con el Calimán Robles, el Abrón Hernández, Lorenzo Bandi, todas esas grandes estrellas. Sí. Pero mi pregunta también directa era eso. Hasta hace poco el béisbol se hizo comercial. Es más, todavía siento que Televisa y TV Azteca no apoyan. No le entran, porque yo veo el béisbol en el Canal 6 o en el Canal 3. O en el 11, creo, ¿no? En el 11, sí. Pero, ¿cómo ven ustedes eso? Que contra todo presagio y a pesar de la falta de apoyo pues, gubernamental y de las televisoras grandes, el béisbol en México debería estar más fuerte de lo que es, ¿no? En ese aspecto de los jugadores y de cómo, pues, ha pasado a ser Diablos como, pues, para mí es como el punta de lanza de lo que los otros equipos quieren ser, pero lo que los otros equipos también tienen que desarrollar. O sea, no me encanta a veces que de repente vemos un chico debutar en Diablos, y creo que esta temporada pasó, debutó y firmado por Yankees, y dices, no mames, güey, o sea, pero ni jugó, ¿cómo es posible que ya lo tengan firmado los Yankees? Pero también, por ejemplo, creo que hay veces que los jugadores de otros equipos llegan acá y dicen, pues está bien, está padre, y aquí me voy a quedar, y nunca como que crecen más o no se mueven, no sé, o sea, hay veces que siento que muchas veces de repente aquí en México podemos ver a jugadores, no sé cuánto tiempo tenga jugando el Pepón Juárez en Leones, güey, pero para mí tiene la vida, o sea, sí. Y eso también siento que a veces crea que las propias televisoras no le metan más onda al béisbol. Aquí, por ejemplo, me pasaba que recuerdo mucho, la primera vez que Jorge y yo decidimos que queríamos ser como media partners, o sea, poder entrevistar a los jugadores de Diablos. Le dije, güey, voy a ir y pues a ver a quién me pongan. Si me ponen al chico que acaba de debutar, le entro. Le digo, dudo que Robinson Cano me vaya a decir, sí, güey, pásale, ¿no? Pues uy, pasó. O sea, de repente le digo, güey, ¿qué crees? Acabo de entrevistar Cano. O sea, grandeza, güey. Y entonces siento que la tele no se ha todavía enfocado en aprovechar la sencillez de los jugadores y que esos jugadores no son rockstars nivel, no pelan a la gente, no se le acercan a la gente. Yo de repente veo la cantidad de noticias que sacan sobre la selección mexicana y de repente digo, güey, esos futbolistas ni pelan a la gente o de repente no están al nivel que uno creería. O sea, aquí de repente yo digo, la televisión, ¿por qué no se mete más? Pues es que no es negocio. ¿Cómo no va a ser negocio? Jorge y yo, cuando pensamos este podcast, dijimos, ¿cómo no va a ser negocio algo que diario le mete 10,000 personas a un estadio? Porque le digo, dudo que esas 10,000 personas sean las mismas 10,000 personas cada juego. Y sin mucha propaganda. Y sin mucha propaganda. Y entonces, de repente yo digo, tal vez también Televisa y TV Azteca ya están tan metidos en su paso a la América, paso a las Chivas, paso en el Mundial, no lo necesito. Pero fíjate, Charlie, hay una pausa de dónde es que eso da tema de verdad para hablar horas y horas. Uno, lo mismo que pasa al nivel de rock independientes, tú lo sabes muy bien como community manager. Hay bandas aquí independientes que yo les hablo, les digo, vengan a una entrevista, me dejan plantado muchos días, de repente les digo, vengan un día, no vienen. Hay que empezar desde abajo, que se llama profesionalismo y creértela. Hay que invertir. La labor de Don Alfredo, de Santiago, de Miguel Ojeda, de Otón, que se acaba de ir,
hicieron de Diablos una marca registrada, un trademark. Sí. Y eso me da mucho gusto. El entrenador de Charros, recuérdame su nombre, Benjamín Gil. Recuerdo que en plena serie antes de Diablos, porque esa serie de Charros fue loquísima, jugaron como 3 o 4 series antes de llegar, sí. y decían que en cuanto perdían no tenían apoyo, que su gente les daba la espalda, ¿se acuerdan? Ahí en Jalisco. Sí, que no iban a verlo. Que no iban a verlos y les chingada. Entonces, el fútbol, la verdad, ganan millones, jugadores que ganan 10 millones de dólares, juegan horrible del nabo, Colombia nos acaba de poner un arrastrón. Es México aburrido. es aburrido, aparte, es aburrido. Sí. Por lo menos el mexicano, a veces veo el de Champions. Sí, claro. Y yo le digo a la gente, México ha sido campeón de béisbol ya, por ejemplo, ¿no? Mira, como yo creo que el esfuerzo previo a Abogados del Diablo, Jorge y yo, no sé por qué, tenemos esta pena, fortuna, de que un día dijimos, equipo al que vemos, equipo que es campeón. Eso empezó en un canal que Jorge y yo teníamos antes, y dijimos, güey, hay que hacer campeón al Cruz Azul. Y entonces vimos la liguilla donde Cruz Azul por fin rompe estos 20 y tantos años, 7 sin campeón. Y le digo, te la pongo más difícil, hay que hacer campeón al Atlas. Y fue Atlas campeón, güey. Y de repente le digo, vamos a hacer campeón a México del Clásico Mundial de Béisbol. Fue cuando Tani nos vacunó, porque, o sea, lo habíamos logrado contra Puerto Rico, claro. Si recuerdas ese juegazo. Y después fue contra Japón y nos quedamos en la 9ª entrada. Se le ganó a Estados Unidos. O sea, pero imagínate, si esa cantidad de gente, Jorge no me dejará mentir, de repente dijimos, güey, ya hay 200 personas viéndonos. O sea, llenamos una sala de cine, lo cual ya por lo menos siendo un don nadie. Sí, no, a ver, y volviendo un poco al tema de la difusión, me parece que viniendo de aquella época, que yo era fan, sigo siendo fan de la NFL, del béisbol, consumirlo no era fácil. O sea, tenías que ir a la última página de los periódicos, no sé si lo recuerdan, porque de 80 páginas de un periódico, las últimas 2 eran de béisbol y NFL. Te siguen pasando el Super Bowl y la Serie Mundial, pero el torneo... Sí, no. Oye, por cierto, respóndeme algo, ¿la afición todavía existe como periódico? Como sección dentro de Milenio. Y cada vez es menos. No, es reducida. Sí, yo recuerdo a mi papá todas las mañanas, vete gordo al puesto de periódicos de niño a comprar la afición, porque ahí venían el béisbol era muy importante en la afición. Claro, no, a ver, en aquel momento hasta en los periódicos, no sé si era te daban para que recortaras tus boletos y te daban un descuento o entradas gratis para el parque de Seguro Social. O sea, era muy complicado consumir, y en la actualidad, como diría el tercer abogado del diablo, no lo conoces, un saludo a Luis Obregón, esto antes que nada es un negocio, y me parece que a las televisoras no les parece un negocio todavía. Lo han hecho bien los Diablos, pero ¿qué otros equipos lo han hecho bien en el béisbol? Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, siento que también de repente hace falta que los otros equipos sean lo suficientemente relevantes. Exacto. Para que, o sea, yo por ejemplo se lo he dicho a Jorge, o regresas a los Tigres o los llevas a otro estado. En Cancún no va a pasar, güey. Y acuérdense de la máxima que siempre mi padre me la decía, la gente tiene memoria nada más para los campeones. Tienes que hacer una franquicia ganadora para que empiece a tener éxito. No nada más se trata de dinero, no se trata de hacerlo. Ve, por ejemplo, Chivas, hablando de fútbol, malísimo, a pesar de que Vergara metió un campeonato creo que en 15, 20 años, ¿no? Entonces, con todo el dinero que le meten. Claro, a lo mejor tiene el hándicap de que puros jugadores mexicanos, pero aquí tiene razón, no nada más se trata de dinero, sino de profesionalizar. Ahí te va, los equipos tienen que tener colaboradores en todos los niveles, redes sociales, que es bien importante ahora, que la gente se entere de quiénes son los jugadores locales, hacer historias, que los noticieros locales de San Luis Potosí, de Monterrey, de Guadalajara, le den el peso específico y lo que se merece el béisbol para que esto siga creciendo. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, Monterrey, no es fácil, lo dijiste, pero en Monterrey hay dinero. Sí. Hay empresarios que pueden invertir y hacer esa franquicia más ganadora de lo que es. Poniendo un ejemplo que nos vamos a los extremos, tienes al Harvell, un estadio de primer nivel, y te vas a Querétaro, que ni siquiera está terminado el estadio. O sea, creo que en general la liga tiene que representar, o no sé, de alguna manera los Diablos decir, a ver, vamos a jalar parejo, ¿qué hace falta en estos equipos que no han construido un estadio? Por ejemplo, Oaxaca, mismo dueño, pero va para allá, va para el nivel de Diablos, pero te faltan muchos equipos. Y mira, nosotros lo hemos vivido, y esto no debería decirlo yo porque no está bien, pero
Cuando mejor nos va en el podcast es cuando Diablos pierde. Cada vez que Diablos pierde, claro. tenemos el triple de gente viéndonos, tenemos el triple de gente atento, los guerreros de los guerreros de Oaxaca, de todos lados, ay, a ver dónde están. Y entonces yo le digo a Jorge, hay veces que me gustaría que Diablos perdiera, porque eso quiere decir que en el resto de la liga también por lo menos empiezas a crear afición. A nadie le conviene que Diablos sea 8 veces campeón seguida, ni a los propios Diablos les conviene eso. No, eso es algo muy, muy importante que dices, pero bueno, es parte de crecer y de la fama, ¿no? Siempre va a venir esa envidia profesional. Y ustedes saben por qué yo los invité y quería tenerlos aquí. Y eso no se los iba a decir, pero creo que ahorita lo acabas de dar al clavo. Me gusta porque la gente del otro lado no sabe los esfuerzos que uno pone para que esto funcione. Esto es de tiempo, hay que hacerlo, pues producirlo, cuesta dinero, no es tan fácil. Hay otras chambas que tenemos aparte de esto. Y yo cuando vi su show, digo, yo les voy a contar una anécdota que, bueno, en la afición, hace miles de años, salía en la guerra civil, decía, ¿quieres ser bad boy? Responde estas preguntas y mándalo. Bueno, mi papá, como gran fanático de los Tigres, me contestaba porque eran mis preguntas. Sí, claro, no era de... Me acuerdo una que ponían oye, ¿recuerdas a Héctor Espino cuántos hombrones dio con los alligadores de Tampico? Y no es como que te metas a Google Ahí les va, era 1981. Wow. Yo tenía 12, 13 años. Y mi papá contesta, lo manda a la afición y que quedo ganador para ser bad boy de los Tigres. Y era cuando estaba Fernando Remes, manager de los Tigres, y el Cananea Reyes, el pelón mágico. Y ahí estaba mi amigo Luis Fernando Méndez, que ahora pues, es gran compadre mío. Y no saben, estaba Chacho, la gran mascota. Que quiero decir que, señor Tigre, que ahorita tenemos a mi amigo, no puedo decir su nombre, pero bueno, Rocco. No iba a decir su nombre de amigo, pero no. Rocco, que yo me acuerdo, Chacho fue la primera gran mascota del béisbol aquí en México, ¿se acuerdan? Y me acuerdo que Chacho, puedo decir su nombre porque ya no está, Ricardo Carbonell era mi amigo, y me decían, porque yo ya era Mauro Ruiz, todos los jugadores, Matías Carrillo, todos ellos ya me conocían, y yo llegué y me dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Porque de repente me dice José Luis Gutiérrez, el gerente, ve por tu uniforme, que vas a ser el bad boy. Y me decían, ¿y tú qué haces aquí ahora uniformado? Porque yo siempre con mis cacahuates y pepitas dándoles, y en el dugout con ellos, un chavito de 12 años, y no saben, eso me marcó toda la vida. Y después de ahí, pues festejé, jugar béisbol y bueno, los Tigres. Pero ese tipo de anécdotas es la que, como tú en tu caso, con tu papá, de alguna manera, directo o indirectamente, tu papá con el americano, crecimos con muy buenos ejemplos de vida, de amor, de deporte, de música, de arte. Mi papá, pues les comenté, también fue actor del cine mexicano con Tintán, mi tío Vol Rubinsky, actor, luchador. Entonces, todo eso creo que es parte de este show que se llama Abogados del Diablo, porque ellos ponen una pasión, amigos, que desborda cualquier frontera, y a mí me da gusto. De repente yo tengo a lo mejor un mal día y no sé cómo quedaron los Diablos porque no los sigo todos los días, y le pongo a los Abogados del Diablo y están hablando cómo fue contra Puebla, porque contra Puebla perdimos ahí hubo una serie ahí, ¿no? Fue de las únicas que se perdió. La serie aquella cuando íbamos 0-3 contra Oaxaca. ¿Cómo se sufrió? Ahí se va. Por ejemplo, en esa serie, no nada más lo complicado para el proyecto, hablo a nivel proyecto, porque obviamente como aficionados estábamos que nos cargaba la chingada, pero como proyecto yo creo que ha de haber sido uno de los momentos difíciles, porque era cómo mantener esto si Diablos pierde, porque si Diablos pierde, la gente, o sea, ya no va a estar tan interesada, falta un montón para que empiece la otra temporada, y esto de tener a Bauer y a Cano, yo estaba seguro que no iba a durar para siempre, era muy inviable seguirle pagando lo que pedía Bauer. Y justo ese día, Jorge y yo teníamos la idea de hacer un watch party, ver el juego, y confiábamos que el juego 4 era un juego en el que podíamos estar 2-1 arriba, 1-2 abajo, a lo mucho, sí. Y llegamos y era 0-3. Y le digo a Jorge, güey, nadie va a venir, o sea, neta, ya nos endeudamos, ya pedimos un montón de favores, nadie va a venir, nadie nos va a conocer, güey. Mitad de semana, era miércoles. Fue en la Roma. Fue en el Multiforo 246, de donde Leonel, que es de Panteón, nos prestó el espacio. Saludos al Monel. Y para nosotros de repente empezó a llegar gente. Pero había llovido, era un caos en la ciudad. Es más, me acuerdo mucho, no recuerdo quién era. Debíamos de haberle preguntado, creo que tenemos una foto con él. Abrimos la reja del Multiforo y había una persona formada, así con su jersey de Diablos y su mochilita, y, oigan, aquí es el evento.
Sí, pásale, que no sé qué. Él era el único medio fan que sí nos conocía, porque hubo mucha gente que llegó que dijo, yo ni sabía que existían, pero vine porque vi que había Iba a un haber lugar donde se iban a juntar a ver a Diablos. Esta temporada fue mucho más fácil, Diablos estaba muy de moda, era campeón, la gente ya estaba mucho más metida con el equipo, pero yo creo que ese día que pierden el tercero contra Oaxaca, muy posiblemente pudo haber sido el último día de abogados del Diablo, porque Sí. no sé si hubiéramos sobrevivido a la temporada baja, o sea, en la temporada donde no hay juego. Sí, sin duda. Pero gran momento, ¿no? Porque nos dio esa oportunidad de ver uno de los regresos. Obviamente criticado. Oigan, ¿quién pichó ese cuarto juego por Diablos? Según yo es José Luis Era Bravo. Bravo. Era Bravo, ¿ah? Luis Sí. Bravo allá en Oaxaca. Y ¿Están de acuerdo conmigo, perdón, que esa serie es un antes y un después con Diablos y el Harpelú? O sea, si Sí. hubiéramos perdido esa serie, creo que hubiera sido otro el devenir de lo que se ha venido los últimos 2 años, ¿no? Más allá de lo que dice Jorge, yo lo viví el día que Yucatán te da la vuelta. Esa serie que Yucatán te da la vuelta, el estadio era un cementerio y le costó muchísimo a la gente regresar al Harp constantemente, porque además era la segunda vez creo que te pasaba contra Leones, la gente ya estaba ciscada de lo que pasaba en el Frainano, que siempre te quedabas a la orilla. Entonces, no sé, o sea, como que esa serie contra Oaxaca, de verdad, yo creo que es muy campeonato. Pero Sí. aparte era perder contra tus hermanos además, ¿no? Contra tus rivales que son hermanos, que bueno, hay también odio y amor ahí, ¿no? Que hubo un conato de bronca en esa serie, ¿no? Creo que estaba pero prendidísima cada partido, ¿no? juego O sea, y el último juego, creo que el séptimo, cuando Oaxaca me parece que se va al frente, estaba muy complicado, no había bateo. Para mí esa serie fue la del campeonato. Vas contra Monterrey y la verdad es que fue día de campo esos 4 partidos. Se suspende, me parece, uno, lo acaba, lo concluye. Al día siguiente Pirela. No fue Pirela. O sea, pues Bauer. Bauer no termina el juego 3, o sea, pues porque se suspende y al día siguiente creo que lanza Corny o alguien ahí. Oye, estaba el japonés, el relevista. Ya estaba, pero justo en esos playoffs es cuando le dan el rol de cerrador. Porque él estaba saliendo en la octava, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Bondi le gusta mucho tener 5 entradas con el abridor y después se va un pitcher por entrada y justamente Tomohiro Anraku empezaba en la octava, pero nuestro cerrador, la verdad es que estaba dejando mucho que decir. Jake Sánchez. Les voy a contar una anécdota rápida que me dijo a mí, me la contó él, de Trevor Bauer. Andraku le aprendió muchísimo a Trevor Bauer. Dicen por ahí, y esto me lo contó Trevor Bauer, pero dicen que la realidad es cierta, que es muy, muy cierta, que su reta era de 92-93, pero porque no tenía la confianza, Andraku había llegado y ahora Andraku te tira rectas de 97, 98, sus cambios, su splitter, todo, y gracias a eso a los consejos y al entrenamiento con Trevor Bauer. Y saludos a mi hija, a mi querida Mía Jimena, que dice que su novio es Andraku. ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cuántos somos? Dice Jorge Tinajero. Que si no regresa ¿dónde nos formamos? Dice, mi hija, ya no le voy a los Diablos. Un saludo a mi familia también que me encargaron. Prometo después traer a mi hija para que conozca los viniles, porque es una generación en la que... Mira, le voy a pedir, mi querido Frank, no seas malito, ponte este libro de la selva para que... Con Tintán, güey, en la voz. Búscalo. Que mira, incluso en esa serie o incluso esa temporada, yo creo que para nosotros como iniciar este proyecto, los mayores retos eran 2. El primero, el compromiso de Jorge y mío de, oye, ¿cada cuándo vamos a hacer esto? Tenemos que hacerlo consecutivo porque si no la gente se va a ir. Tenemos que estar haciendo cosas en vivo, que fue como que lo que nos dio el impulso. Esa postemporada fue la que impulsó al canal. Estar cada partido después hablando del juego, bla, bla, bla. Pero había un miedo, y todavía lo hay a la fecha de hoy, hay gente muy experta y muy clavada en el béisbol que está esperando a que te equivoques en un dato para deshacerte y decir, no saben. Pero esos mamadores que ya ni se preocupen, perdón, pero haces una lenta para que te la saquen del par. Por muy fans que seamos de Diablos, una cosa es ser fan y otra cosa es ser experto o tratar de ser experto en algo. Y por supuesto que tienes que estudiar y tienes que prepararte. Yo sé que parece que decimos cantidad de pendejadas al aire, pero por lo menos yo creo que le dedicamos 2-3 días a checar anécdotas, a leer el guión, a prepararte, porque hay veces que de repente incluso ha sido de, ¿sabes qué? No estoy seguro de este dato, vamos a no decirlo hasta que lo revisemos, lo editamos y ya después lo decimos.
pero tampoco es fácil. Son 80 y tantos años de historia, no es tan No, no es sencillo. fácil. Pero mira, yo se los dije fuera de micrófono, yo pues, por mi edad, 57, yo podría hablar tranquilamente de todos los 80s, esas grandes leyendas de Diablos de los 80s, que a lo mejor ustedes por cuestión de edad ya no les tocaron convivir o saber mucho de ellos, sí se van a la historia y si los conocen. Podemos hablar del Calimán Robles, por ejemplo, Claro. jugó en Grandes Ligas el Calimán Robles. Muy poca gente sabe que el Cananea Reyes fue coach de tercera base con los Marineros de Seattle, pero cuando suspendieron al manager, fue manager como una semana o 3 días, no sé, de los Marineros de Seattle. Esta semana en la que se está grabando esto, hicimos el capítulo especial de Diablos y las grandes ligas. La Serie Mundial. La Serie Mundial. Empieza mañana, pues. Empieza mañana. Romo salió de Diablos, el huevo Romo, y después tiró una Serie Mundial Romo, porque el con Pittsburgh. Claro. Lo mismo pasó con quién más decíamos. Había otro pitcher que se me acaba de ir el nombre, pero después jugó y fue campeón con los Tigres. Creo que era Aurelio López. Y, y ahí por ahí va haciendo que dices, bueno, Ozuna, que era, ese sí me tocó más reciente, pero me chocan los Astros, así que qué bueno que perdió su Serie Mundial. Sí. Pero, o sea, es demasiado tiempo y demasiada anécdota. Y claro, no tenemos fresco por mucho que lo leas. Pero eso, eso se lo voy a decir yo a todos los fans de Abogados del Diablo, que esos dos chicos a su corta edad saben mucho de béisbol. No, ni tan corta, pero bueno. No, tampoco tanto. Es un contragallo, ya estoy pisando los talones aquí, Guille. Todavía no reciben su ayuda de Obrador, pero bueno. Pero saben mucho, se preparan mucho, saben mucho. Yo, obviamente, pues puedo analizar el béisbol desde otro punto de vista, como pitcher que jugué y que... pero me gusta a mí disfrutarlo. Lo mismo pasa en la música, ¿eh? Sí. Para mí el melómano no es el que sabe toda la historia del rock mexicano. Hay chavitos de 12, 13 que vienen y te preguntan por Cecilia Toussaint, por José José, y tienen 12, 13 años y se llevan un disco, el Tri, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es cómo sientes la pasión por el béisbol, y de ahí vas creciendo, claro, con ese profesionalismo, la preparación, con objetividad, porque también ustedes son los primeros en hablar mal de algo que no esté bien con los Diablos, sí, y decirlo. Hay una mini barrera, porque en algún momento, pues cada vez somos más vistos, incluye a los jugadores, que ya de repente nos dan like en algunas publicaciones. Bondi ya alguna vez me reclamó que critica a sus catchers, pero todo va en buena onda. Y creo que por lo menos Jorge y yo siempre hemos buscado decir, por mucho que critiquemos, uno, tiene que ser, pues, como dicen por ahí, con los pelos de la burra en la mano y con respeto. Yo no soy fan de estos influencers que van y mientan madres 12 de 15 palabras en un podcast o en una red social y dices, oye, güey, igual nada más fue un mal día, cualquiera lo tiene en su trabajo, tal vez. O sea, es como decir, no, el Happer no merece el premio al defensivo del año porque se le fueron 2 bolas. Güey, ¿de cuántas? O sea... No, y siempre hablando con sustento, ¿no? A ver, esto está mal porque tal y tal. O sea, y a final de cuentas creo que esa anécdota con Bondi me parece genial, pero digo, el tipo sabía que algo no estaba pasando. Y eso sí que trajo a Carlos. Exacto, después de lo que hablamos luego en el podcast, vinieron cambios. Entonces, de repente decimos, mira lo que dijimos hace. Pero fíjate, eso para mi querido Lorenzo, saludos. Eso también habla bien de ti, porque tú veías algo que no estaba totalmente cerrado ahí, porque estaba Maseika y estaba el otro catcher también. Valle. Y sin embargo, al final el que fue el titular y el caballón en la receptoría fue Pérez, ¿no? Entonces, Lorenzo Bandi me parece un gran manager, y aparte porque no es hablador, no es prepotente, sabe mucho de béisbol, fue un ganador, es un ganador, fue un consolero. Yo me acuerdo cómo daba ese swing tan elegante de zurdo. Y por ejemplo, a mí en lo personal, manager Benjamín Gil de los Charros me parece un hablador prepotente, y los habladores en la vida, señores, terminan por caer más rápido que un coquito. Hijo, a mí no me caía mal hasta ahora que nos enfrentamos con él. Tenemos de rival. Pero la neta, tan poco tiempo falta para el Clásico Mundial de Béisbol que yo creo que la gente que no lo conocía lo va a terminar por conocer. Claro. Y esas habladurías, yo entiendo cuando lo puedes hacer. Uno, por lo menos él tenía el hecho de acabamos de ser campeones en la del Pacífico con los Charros. 2, estabas en la final después de haberte metido como 6. Pero no puedes llegar a un Clásico Mundial a decir la cantidad de tonterías que dijo durante toda la final. Bueno. Aparte él dijo siempre,
perdían 1-2 y decían, no se preocupen, el quinto lo ganamos allá, vamos a ganar en casa, tenías que ir, miren, el que ha jugado béisbol es día a día a día. Hay, por ejemplo, 4 récords que los acabo de ver en grandes ligas, que no se estén de acuerdo conmigo, es importante mencionarlos. El número 1, por ejemplo, Joe DiMaggio, 56 partidos seguidos dando de hit. Ahí les va, échense este trompo a uña, como dijera mi querido padre. Otro récord, Cal Ripken Jr., jugó más de 2.500 partidos consecutivos, sin lastimarse, sin nada. Otro gran récord, ¿cuál sería de los grandes? Bueno, el 50-50 de Ohtani, hablando de gente de ahora, 50-50 me parece también una locura, o sea, hay veces que no he visto ni 50 de uno de esas dos hay cuentas. otro, Cy Young, Cy Young. 511 juegos en grandes ligas, que da un promedio como de 40-50 cada temporada. Total. Ahora los pitchers apenas ganan 15, 18, 16, ¿no? Sí, Entonces, un Cy Young es de 20 y ya es alguien, wow. 20 ya dices, uff. Estamos oyendo de fondo al gran Tintán y el libro de la selva, por cierto. Oye, Genial. película favorita de todos los tiempos. Película favorita, mira, yo soy súper fan de Star Wars. Crecí en aquella época en la que mis tíos me ponían a ver el episodio 4, que en ese momento no se llamaba episodio 4, ¿cómo se llamaba? Nace una esperanza. Sí, a New Hope. A New Hope. Entonces me volví súper fan. Obviamente las últimas ya de Disney, salvo Rogue One, me parece que no me han gustado del todo, pero sí era súper fan. ¿Qué traes con Diego Luna? No, esa me parece una Rogue joya. One Me parece una joya la de Rogue One, porque al final de cuentas conectan muy bien las dudas que teníamos en qué había pasado del episodio 4, no, del 3 al 4, ¿no? Y que dicen, mira, por eso tenían los planes, por eso estaban persiguiendo a la princesa Leia, o sea, dices, Para ti, genial. mi querido Charlie. Híjole, está complicado. Soy fan de varias cosas. Dilas, suéltalas sin Mira, hueso. o sea, yo creería, si me voy a mis películas favoritas, posiblemente cuando era niño vi como 200 veces El Rey León en un problema, o sea, me la sé de memoria, de los diálogos. Pero conforme fui creciendo, obviamente fui adoptando nuevos gustos. De joven me encantaba Corazón Valiente, esta de Mel Gibson, de William Wallace. Siempre me gusta mucho lo medieval, o sea, cualquier cosa medieval. Game of Thrones me parece así una joya y es como, wow, no manches, ¿no? Pero ya cuando crecí, yo creo que ninguna película me sacudió tan cañón de 20 y tantos. Yo sé que tal vez no tenía esa edad cuando salió, pero no la vi en ese momento, la vi mucho tiempo después. El Club de la Pelea fue algo que Fight dije, Club es muy bueno. güey, qué pedo. Ajá, o sea, terminé saliendo de mi casa a decir, a replantearme mi vida sobre todo como... Cada que viajo en avión recuerdo ese momento. O sea, y no sé, yo creería que es Brad eso. Pitt y Edward Norton, creo que esa fue un antes y un después en su carrera. Sí, de los dos. Y honestamente soy muchísimo de caricatura japonesa. Entonces, para mí, por ejemplo, ahorita el universo de One Piece es algo que rige. O sea, para mí es como, qué bien que viene la temporada de Diablos, porque ahí viene Diablos, pero los lunes son de One Piece, o los jueves son de One Piece. Entonces, como que para mí es un poco eso. Crecí con toda esta onda. Yo creo que mis mañanas, justo, no es para saberlo, pero doy un tour de lucha libre los viernes y los martes, ahí en la Arena México, cuando quieras. Y alguien me preguntaba sobre cómo era ver la lucha libre en México en los 90s, que es donde yo fui niño. Podría decirte que mis fines de semana, o por lo menos el sábado, empezaban con los Caballeros del Zodíaco en la mañana, después conectaba con algún juego de fútbol, el que estuviera, y me acuerdo perfecto. Consejo Mundial de Lucha Libre de 3 a 5 y de 5 a 7 de la AAA. Sí. Y en la noche algún otro juego de fútbol que pusieran. Yo creo que esos eran mis sábados de los 90s. Sí, fíjense, o sea... les comenté que, bueno, mi tío Walt Rubinsky pues vino a México también como luchador de grecorromana. De hecho, ahí tenemos una foto. Estaba viendo la foto. Cuando él llegó como luchador. Bueno, ahí les va. Y yo, creciendo en la Jardín Balbuena, mi vecino era Dorel Dixon, el ébano jamaiquino, que fue Mr. Mundo, México. No creo que no fue llegar Mr. Mundo, pero fue como Mr. Jamaica y luego Mr. México. Bueno, y se hizo luchador. Y bueno, en la época que estaba el Cavernario, los rudos eran el Cavernario, Galindo y Walt Rubinsky contra el Gori Guerrero y el Santo. Obviamente yo no había ni nacido todavía. Cuando Dorel Dixon es mi vecino, del otro lado tenía otro vecino, Roberto el Güero Rangel. Era un referee de lujo. Era el técnico, ¿no? Porque salía en las películas. ¿Cómo le llaman? Antes de hacerse payasos, los referees eran buenos, porque después ya se hicieron... El Gran Davis era el rudo, ¿no? Exacto, el Gran Davis, que salía con un guante negro. Guante negro, sí. Bueno, yo tendría como unos 10, 11 años, y Ricardo, el hijo del Güero Rangel, íbamos y le cargábamos la mochila al Güero, y ahí les va.
era en la ruta. Mis papás tenían que ir a pedirle permiso a mis papás. Era martes la Arena México. Miércoles la Arena Coliseo. Había miércoles. Viernes la Arena México. Sábado la pista Arena Revolución. Y el domingo el toreo de 4 caminos con la México. Porque había un toreo de 4 caminos para mucha gente que no se acuerda. Existía. Y la Arena Revolución, también conocí la Patlaco. Mi primera experiencia fue en, ¿cómo se llamaba? Aquí en la Romero Rubio, había como una... la Patlaco, ¿no era? Le llamaban, era como una plaza de toros pequeña, okay. ¿no? El Cortijo. Sí, y ahí fui a la lucha libre, recuerdo. Mi primera máscara, porque me llevó mi tío, y era de 1000 máscaras. Era una amarilla con la M aquí, roja. Mira. Aquí está el mira, nada más, qué belleza. Personalidad. Sí, mira. Que dicen que también como persona era bien Manila, ¿eh? Pues yo Ya por lo después, menos lo he visto en podcast y se ve que no es fácil. Eso sí, es una leyenda y fue Mr. Personalidad y un gran luchador, pero dicen que en la vida real me contaban los que lo conocían de cerca que era un higadito. Pues mira, yo fui vecino también de un luchador, de Hierrito Estrada. Hierrito Estrada. Sí, porque ya ves que habían los luchadores y los minis. Entonces era Hierrito Estrada. Fíjate, hablando de lucha y béisbol, no sé por qué a esta altura no ha habido un luchador. Yo recuerdo que cuando alguna vez estuvo muy de moda las Chivas y el América, había la Chiva 1 y la Chiva 2. Y el América, América también era luchador. Yo cubrí el Mundial de TV Azteca, el del 2014, para las redes sociales y todo. Fue algo como interesante, importante. 2 años antes, los Juegos Olímpicos del 2012, era medio terreno de nadie, las redes sociales, o sea, era muy diferente. Cuando llegó el Mundial de Rusia 2018 ya era así como, wow, o sea, y ahora cada vez es más. Entonces, en ese entonces, por ahí del 2017, entro a Panteón y ya me gustaba la música y siempre me gustó, no nada más de ellos, sino en general, pero entrar al ambiente de la música, prepararte para un concierto, ver cómo se pone la gente, todo lo que hay detrás o sea, hoy en día hay bromas y no bromas que hago, porque sí, son cosas que sí pasaron, pero alguna vez, por estar trabajando ahí, estaba el disco de Natalia Lafourcade, que fue Grammy Latino hace poco. Ese día yo estaba ahí con Panteón, porque ellos iban a presentar en el concierto, y tener una canción con ella, y había que hacer unos gritos, coros que iban en la canción. Me meten y me dicen, güey, mientras más gente, mejor. Termina ganando Grammys y digo, güey, qué loco, o sea, mi voz está en ese álbum. Disco. Por supuesto que ni se escucha. Y ahí es donde lo contrataron. Sí, exacto. Y ahí salió. Y entonces ya ha sido una relación con Panteón de un montón de años. Ya tengo más tiempo trabajando con ellos que de ser fan de la banda. Qué padre. Y que por cierto hay que decir que van a tocar en el GNP. En el GNP 27-28 de noviembre y también van a aparecer... hicimos en Acapulco 15 de noviembre y en San Luis Potosí el 6 de diciembre hicimos una entrevista aquí hablando de los viniles de Panteón Rococó en Factotum Records. Quedó una chulada. Luego la pasamos. Tú, Jorge, ¿por qué entraste esto de la NFL? Jorge, no es de saberlo, trabaja con los Broncos de Denver. Okay. Fíjate que yo de niño fui súper fan de John Elway, de ahí me hice, pues obviamente, aficionado a los Broncos, sufrimos algunas derrotas, pero pues me empecé a dedicar a la NFL, a opinar y todo esto, y bueno, a final de cuentas vino este momento en que ellos deciden, o la NFL abre las puertas internacionales, y llegan los Broncos a México como una de las opciones para comercializar su marca y pues me contactan, me dicen, oye, ¿quieres participar en nuestros podcasts? Pero bueno, ahorita ya estoy involucrado en sus redes sociales, sigan Broncos Español y pues contento. Pues mira, está complicado, obviamente los Bills son uno de los favoritos, pero ahorita ha caído como en un bache, los Ravens me han decepcionado, los Chiefs van para arriba. Minnesota, el tema es que su quarterback es... No los veo para campeón. Exacto. También no los pero veo van buen récord. Mira, si pudiera decir alguien de la nacional, me parece que está entre los Packers y los Rams. Y en la americana creo que no podemos descartar todavía los Chiefs. Y por ahí yo creo que los Bills van a... Fíjate, yo crecí, mi hermano Beto, que le mando saludos ahí en San Luis Potosí, él era fan de los Vaqueros de Dallas. Porque había un mexicano, Rafael Cepín. Sí, claro, el pateador. Roger Staubach, Danny White, pues... Tony Dorsett. Y a mí me cagaban, porque era el equipo de América y de Televisa, cuando Von Rossum y todo ese rollo, ¿te acuerdas? Fernando Von Rossum, el mejor comentarista de americano en la historia de este país. Entonces yo me hice fan,
por una película de Warren Beatty que se llama El cielo puede esperar, es un con un gran clásico. soundtrack. Y me hice Sí. fan de los Carneros de Los Los Ángeles. Rams. Y me hice muy fan de Eric Dickerson. Y de hecho jugué 2 años ahí en el Parque Calles con los Ciclones. aquí Los en la Morelos Ciclones. de Parque Yo Calles. jugaba en los Cardenales. Que por cierto, yo era... Eran rivales. Un amigo me llevó y ¿de qué juegas? No, pues nada, pues pitcher. Y me hago pitcher y cuál creen que me ponen de apodo, porque en el americano todos son de apodo. Me pusieron el Valenzuela. Porque era pitcher, ¿no? Del béisbol, cabrón. Yo llegaba... podría hacerle, la verdad, ha sido una charla increíble, llevamos hora y media, podríamos estar 6, 7, 8 horas. De nuevo quiero decirles felicidades por su podcast de corazón. También Gracias. No por lo del béisbol ni por nada, sino por armar armonía, amistad, conocimiento, educar a la gente también, las nuevas generaciones, los nuevos niños que van de la Liga Maya, Olmeca, que empiezan a jugar, los de Escaposalco. El béisbol es un deporte maravilloso, como cualquier deporte. Acérquense a los detractores del béisbol, acérquense, porque el béisbol es de verdad, te causa una adicción en cuanto lo juegas y en cuanto lo entiendes. Claro. Se viene mañana la Serie Mundial, predicciones, yo le voy, Dodgers ganan en 6. ¿Tú? Creo que también van a ganar los Dodgers y posiblemente en 5. Me gustaría que la historia nos llevara a una victoria de Toronto, pero creo que van a ganar. Sí, yo también creo que los Dodgers, yo incluso sí los veo ganando en 4. O sea, me parece que vienen demasiado embalados. Y aunque Toronto es un gran equipo, o sea, que hayan tenido tantos problemas contra el bateo de los Marineros, me hace dudar que van a sobrevivir a enfrentar. Puedes ponchar o retirar a Ohtani una vez, 2, pero Sí. si lo enfrentas 3 veces, nada más por la cantidad de veces que lo vas a enfrentar, Sí, no te vas me al salen baño. las cuentas. Sí, no, te vas al baño. Y bueno, esta temporada de Dodgers ha sido maravillosa. Me recuerda un poco a los Diablos, ese poderío que muestran, ¿no? De que en todas las líneas, Sí. picheo, bateo, y volviendo a los Diablos, espero que, ¿cómo ven la búsqueda para el tricampeonato? ¿Lo ven sólido, lo ven fuerte? Hablábamos el sábado, Sí. Robinson Cano regresa, Se queda. creo que es importante. No sé si estén de acuerdo conmigo, Robinson Cano es de esos imanes ganadores, que todos los jugadores buenos y con talento, y hablo de Sepúlveda, del otro chico, Moisés Moisés, que juega poco, pero cuando juega lo hace de maravilla, el Champion Bad Sepúlveda, el Japper Gamboa, ni hablar de Ornelas. La base mexicana de Diablos es fabulosa y ha crecido a la mano de Robinson Cano, creo que es un gran mentor. Y los extranjeros que han venido son muy buenos, Pirela, es que la verdad, tercera base que Marmolejos, Rondón, Flores, que cuando juega Flores, la pega. exactamente, y que a veces no jugó mucho. No sé si comentar esto, pero ahora que jugaron de regreso metieron a Yafet Amador a jugar y ese partido lo perdimos. Sí. ¿Se acuerdan que lo perdimos? Y en redes, hijole, explotaron contra mi querido, Ahí estábamos. Ahí en el estábamos. estadio. mi querido gordo Yafet Amador, que no lo metieran, que por eso perdieron, que no había... ¿Ustedes creen que Yafet regrese el año que entra o ya se retira? ¿O se va a otro equipo? Somos de los que cree que ya Yafet no regresa, porque yo creo que ya no tiene que demostrar nada y de repente la gente se le olvida, porque ya, o sea, Jafet tiene esto de que era muy, muy bueno en la era pre-moda de Diablos. Sí. Si la gente recordara todo lo que le dio al equipo, no se meterían tanto con él, ni dirían, no, ya, o sea, es un referente, es un histórico del equipo. En las últimas 2 temporadas después de la lesión, ya nunca fue el mismo. Yo creería que no regresa, pero también siento que le viene o le vendría bien apoyar lo mismo en Campeche, Oaxaca, en ¿no crees que sería Oaxaca bueno? podría ser, Durango, que busca ese tipo de peloteros. O sea, creo que Yafet en un lugar donde ya no tenga tanto foco y donde además tenga más tiempo de juego, todavía puede sacarle 2 temporadas Claro buenas que al sí. Gigante. Y hablando un poco de si creemos que viene el tricampeonato, me parece que es más fácil creer que sí a que no, a dudar. ¿Por qué? Por lo que veníamos platicando hace rato, cómo está haciendo el trabajo los Diablos. Mantuvieron a Robinson Cano, sí, ella es un súper veterano, pensábamos que ya no íbamos a contar con él en la siguiente temporada, pero los que vienen empujando, y me parece que podría darse el tricampeonato. Bauer ya se despidió en Japón, así como de No le fue bien en amigos, Japón, ya, ¿no? no le fue bien. Y yo creería que el único otro Sí, lugar sí. donde lo van a querer, lo van a respetar y lo van a tratar bien, es acá. Podría Así ser. como ustedes dijeron hace rato que cada que hablan y apoyan un equipo queda campeón, yo les voy a decir que Trevor Bauer, por ahí me lo dijo un Wow. pajarito, va a regresar a Diablos. Ball prediction. Ball prediction, muy bien. Este año. Y la otra, ¿cómo ven ustedes? Me gustaría que fuera
el América quedó campeón 3 años seguidos, ¿no? El América. Sí. Y mira, yo soy Chiva, pero dije, bueno, como dices tú, decías algo que podemos también abrir la caja de Pandora, que a veces a la liga no le conviene que un equipo sea campeón 7, 8, 6, 5 veces, pero híjole, esto también creo que es una llamada de atención para las otras franquicias que tienen que echarle muchos, ya saben qué, porque, híjole, Diarios tiene una academia, Diarios, ahí está la prueba de Sepúlveda, de Moisés, de todos ellos, ¿no? Y entonces, los que vendrán, que seguramente ahí viene buena gente. Yo creería que también es momento de que el béisbol mexicano se profesionalizara en todos los aspectos. Lo que decía Jorge, no es posible que el estadio de Querétaro no esté terminado. No es posible que de repente, no es crítica, esto es como una visión de lo que yo veo. De repente ves algunos campos de béisbol y hay gente que atrás como que se ve que está ahí medio gratis viendo el juego, o se meten perros al campo, o el área donde están calentando los pitchers del bullpen no está cerrado. Tienes que poner a 2 guardias ahí que... Pero a ver, dígame algo, yo no conozco el estadio de Querétaro, sí me han dicho amigos jugadores que pues sí le falta mucho al estadio. No es descabellada una predicción que podría también soltar de que don Alfredo al final se hiciera socio de Querétaro para mejorar, porque creo yo que Querétaro, por la cercanía al DF y porque es una ciudad donde hay mucha también industria, podría ser muy buena plaza de béisbol. Sería una gran plaza. Yo lo he defendido hasta el cansancio. Traigan a los Tigres a Tlaxcala y es que iba para allá, o sea, o a Morelos. ¿Por qué no pensar en un Cuernavaca o algo así, traer una plaza? Y sobre todo yo quería enfocarme en, si quieres crecer este béisbol, tienes que empezar por la tradición. Y una de las tradiciones que me parece que se ha perdido o ha venido a menos es la guerra civil. Enfócate en crecer a la franquicia de los Tigres. O sea, muchos aficionados a los Tigres se quedaron aquí, van a ver a su equipo, llevan a sus hijos y sus hijos están haciendo fans de los Diablos porque es lo que están viendo al equipo ganador. Entonces hay que enfocarse en esas historias, hacer grande a los Tigres de nuevo. A final de cuentas, tú ves su historia y tienen muchos campeonatos. Esa rivalidad le hace falta por el bien del béisbol. Sí, mexicano, país. Me parece, y no sé si traerlos o desde allá ver la forma de hacerlos relevantes, pero sí buscar que estos Tigres sean ese rival que te exigía demasiado. Que se mete contigo. O sea, nosotros mismos lo pensamos. De repente nos gustaría que así como existe Abogados del Diablo, existiera Abogados de los Leones, Abogados de los Tigres, o el mote que le quieras poner al programa, porque eso también a nosotros nos va a venir bien, tener gente o ir creciendo esto, porque al final de cuentas, a mí me queda claro que, y lo decías tú hace rato en una pregunta, las televisoras no lo van a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Y hoy en día las redes sociales te permiten hacer esto y más. Si nosotros, sin tanta inversión, porque pues tampoco es que podamos, no nos salen billetes por las orejas, hemos crecido esto, es eso, compromiso, meterle, de repente reinventirle, a veces hasta endeudarte en algunos momentos, pero siempre sabiendo que lo que quieres es lo que vas a lograr. Y aquí estamos. Para nosotros, o sea, yo le decía a Jorge, güey, ahorita lo del Clásico Mundial que decíamos, eso fue previo a Abogados del Diablo. Nos parece una locura que, por ejemplo, gente como tú nos quiere entrevistar. O sea, es como, wow, o sea, no mames, ¿cómo hemos seguido avanzando en el proyecto que ya de repente la gente nos ubica, los peloteros nos dan like, o hay veces que incluso nos comentan? Todo eso para nosotros es como... No es cierto, sí, no te creas que son los peloteros. Nos invitan a Cardel, Veracruz. Nos invitan a Cardel. Daniel Fernández escuchó el podcast que le dedicamos. Ahorita vamos a hacer una pregunta a ti. Y nos escribió, y oigan, cuando vengan a Cardel, pasen a la Bamba. O sea, para nosotros es como, güey, saludos al buen Dani. Ve la cantidad de gente que nosotros, sin hacer mucho, ya de repente dice, oigan, estaría chido hablar más de béisbol. Pues hagámoslo. Es que se han hecho mucho, flaco. Simplemente el hecho de... Es que mira, yo lo veo así como este proyecto de Factotum. Esto es, somos punks, ¿sabes? Es la resistencia, somos punks, nos gusta. Y esto hay vacas flacas, yo lo abrí en pandemia hace 5 años, imagínense lo difícil que fue sobrevivir el 2020, 2021, pero ahora que yo veo todos los logros, todos los famosos, a ti te consta, Panteón, las grandes bandas, los grandes amigos, ya cumplir 5 años y que me estén mandando felicitaciones y aquí están el 15 de noviembre, valió la pena el esfuerzo y valió la pena el proyecto. Pero únicamente sí le digo a todos los jóvenes cuando me han entrevistado que me dicen, oiga, ¿qué? Doctor Factotum, ¿qué nos recomienda para las nuevas generaciones? Que persigan su sueño, siempre lo digo, échenle muchas ganas, esa inmediatez de las redes sociales a veces es una fantasía, no existe tal cual, todo el mundo se quiere hacer
Sí, influencer estrella en un video. en un video, en cosas. Esto toma tiempo, es de resistencia, de trabajo, no hay ninguna garantía y sobre todo, sean honestos, suban contenido de calidad y no nada más calidad en cuanto a la profesionalización del video, sino calidad de palabras, estudien el tema, háganse mejores en su tema, cualquiera que sea, y la verdad vamos a tener un mejor país, punto. Eso es todo. Me encanta. Última pregunta para ti de nuestra parte. Sí, Estamos haciendo un serial de leyendas de diablos. El próximo capítulo lo va a hacer, es sobre el Capi Terrazas. Escoge el siguiente tú ¿A quién vamos a hacer deberíamos? ¿De quién un deberíamos Abogados hacer? del Diablo a la carta. ¿De quién deberíamos? ¿Qué leyenda del béisbol mexicano de diablos te gustaría que habláramos? Pues yo que sería dos, podría decir dos, a ver qué. Sí. Mi gran amigo Miguel Ojeda Venga. y el otro de Luis, Guaymas. Luis Fernando Méndez, un gran pitcher. Ahí está, ya está anotado y Y listo. otra predicción que quiero hacer, Venga. yo creo que en unos 2 añitos, 3 añitos, porque aparte su hijo está jugando, creo que el próximo manager, cuando Lorenzo Bandi tire la toalla, creo que va a ser Robinson Cano. No sé por Oh, qué, pero ya lo habías dicho. Algo habíamos Ya lo habías platicado. dicho. Ahí se los dejo. Está increíble. Ojalá. Vamos a ver. Pues la Vamos verdad a ver. es un placer haberlos tenido y como siempre Gracias. despido mis entrevistas en Factotum. La verdad hasta me puse chinito porque la gente que me conoce sabe que amo el cine, la música, los deportes y en especial el béisbol, el deporte que jugué, que amé, que tengo mucha pasión. Y siempre le digo gracias amigos, espero que... yo sé que es la gracias. primera de muchas visitas que vamos a tener. Sin duda. Seguro que sí. Yo allá y ustedes acá. Recuerden a todos nuestros amigos, gracias a la familia Factotum, cumplimos 5 años, gracias de corazón. Los esperamos este 15 de noviembre aquí en la tienda, habrá regalos, estrellas invitadas, DJs invitados, conciertos en la noche, y esto lo hacemos por ustedes amigos. Como siempre lo decimos, ustedes escogen el guión de su vida, pero más importante, ustedes escogen a los personajes y vengan a Factotum Records por el soundtrack de su vida. Y arriba, los Diablos. Vamos, Venga, Diablos. vamos.